Entramos ya en este último capítulo antes de adentrarnos ya en el Sol, el creador de nuestro sistema solar. En este capítulo veremos cómo la vida biológica compleja no es una exclusividad de las condiciones terrestres. Podremos darnos cuenta cómo la vida, ese misterio biológico, es capaz de desarrollarse en ambientes absolutamente extremos, desde los excesivamente calientes hasta los excesivamente fríos, de acuerdo a nuestra concepción natural o biológica de lo que debería de ser la vida, que no tiene por qué ser, y de hecho no lo es, la misma concepción que tiene la naturaleza universal para crear y para reproducir tantas formas y tantas sustancias. La vida. Sabemos cómo funciona la vida. Conocemos su maquinaria, que es pura fisiología y química. Pero saber qué es la vida, cómo se originó, quién dio esa capacidad, creo que no lo abarcaremos jamás. ¿Cómo se podrían entender la existencia y manifestación de todos los entornos en cualquier parte del universo si no fueran por el propósito intrínseco de manifestar la vida? Veremos y podremos constatar incluso cómo las condiciones de la Tierra no son las únicas ni tan siquiera las más idóneas para desarrollar armónica y efectivamente o longevamente las estructuras biológicas necesarias para una existencia más prolongada en el tiempo. Cuando digo que no son las únicas, me estoy refiriendo a que las condiciones en el planeta Tierra, desde su nacimiento, han cambiado continuamente en el tiempo. Y cada vez en el tiempo han generado estructuras diferentes y acordes con esos ambientes, digamos, planetarios que se desarrollaban en ese momento, de una manera crítica o de una manera progresiva. Cuando digo que ni tan siquiera son las más adecuadas para la existencia biológica, tal como nosotros la conocemos, lo digo en base a la enorme cantidad de oxígeno que existe en nuestra atmósfera. ¿Por qué digo esto? Pues sencillamente porque el oxígeno es un gas que lo que hace es
acelerar la combustión celular y por lo tanto el desgaste biológico es muy superior que el desgaste que existiría en una atmósfera no tan oxigenada. Aunque está claro que en este caso el desgaste y el perjuicio más biológico que está ocurriendo en estos tiempos es debido a la enorme contaminación que hay de los 4 elementos básicos para la existencia. Podrán verificar y comprobar ustedes mismos en este capítulo las diferentes teorías de vida extrema que científicamente reputados especialistas han demostrado que no son exclusivamente las condiciones que nosotros conocemos, equilibradas y naturales según nuestra concepción, las únicas que son capaces de generar, estructurar y perpetuar las condiciones para la vida biológica. Posibilidades reales en base a los nuevos descubrimientos de las condiciones extremas de la vida. Yo los defino como teorías vitales en condiciones extremas. Estas teorías científicas, con nombres propios, los de los científicos y condiciones en donde se descubrieron, son demostraciones de que la vida puede instruirse y surgir en condiciones y medios extremos para nuestra normal concepción de lo que definimos vida. Estas verificaciones prácticas han mutado totalmente la tradicional concepción científica de dónde, cómo y de qué manera se instruye y surge la vida, observada de una manera global. Estas son las teorías que les expongo sobre la generación de la vida en condiciones extremas. Son verificaciones científicas o teorías que demuestran que la emersión y generación de la vida orgánica puede darse en condiciones totalmente extremas. Primera teoría. Teoría TAE. En el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, que es la mayor zona volcánica de América del Norte, se encuentra un lago que se llama el Manantial Esmeralda. Este lago obtiene el agua de una corriente subterránea que surge de las entrañas de la Tierra debido a la interacción entre el magma volcánico cercano a la superficie y las corrientes acuíferas subterráneas. El manantial Esmeralda tiene unas condiciones tan extremas como estas. Temperatura del agua. Oscila entre los 90 grados centígrados y más de 100 grados centígrados. Acidez del agua. pH 1. Es el grado máximo de acidez que se puede hallar en un fluido. El agua ácida de este lago, al contacto con un tejido, lo perfora. Pues bien, ante estas condiciones tan radicales, y teniendo ya como pruebas anteriores las que expuse y mencioné, realizadas en laboratorios por Miller y Carl Sagan, se realizó una verificación para confirmar o negar la posibilidad de que se desarrollara algún tipo de organismos en estas condiciones. La sorpresa fue mayúscula cuando verificaron que en esas condiciones de extrema acidez y temperatura vivían bacterias desconocidas, que una vez estudiadas se pudo comprobar que carecían de núcleo celular. Esto significa que no necesitan el oxígeno para poder existir. Este descubrimiento
ha llevado a deducir que, si es posible la existencia en la actualidad de este tipo de microorganismos primigenios, es muy posible que en las épocas primarias de asentamiento de los planetas podrían muy bien haber surgido muchísimo tiempo antes de lo que se pensaba, ya que no tienen necesidad directa de oxígeno para vivir y además viven en condiciones extremas. Segunda teoría. Teoría Teotam. Año 1973. País, Francia y Estados Unidos, conjuntamente. Lugar, Océano Atlántico, a unos 3.000 kilómetros al sur de Islandia. Cerca de la costa de México, un buque oceanográfico llamado Alvin y equipado con un mini submarino de alta capacidad de inmersión descubrió algo verdaderamente impactante. Pudo filmar volcanes marinos que emitían unos chorros que los investigadores definieron como chorros de humo negro, a una altura de más de 100 metros sobre la superficie del cono. Mediante pruebas y verificaciones posteriores se averiguó que este humo negro, a pesar de su gran opacidad y espesor, se trataba de agua con un elevadísimo contenido de minerales y metales disueltos que le daban esa negrura y espesor personal. Las condiciones de estos chorros son: temperatura 350 grados centígrados, presión 260 atmósferas, profundidad 2.600 metros, salinidad el triple del nivel de salinidad superior a la normal oceánica. Pues bien, también en estas condiciones fueron encontrados microorganismos complejos que vivían y se alimentaban de las sustancias que emergen de estas fumarolas submarinas. Esta verificación evidenciaba de forma rotunda que, ante temperaturas extremas, bajo presiones enormes, en ausencia de luz, o mejor dicho, en ausencia de radiación solar visible y con una gran salinidad, los microorganismos podían haber nacido y evolucionado hacia formas más complejas, sin necesidad de esperar a las tradicionales condiciones aptas, según la ciencia, para albergar y desarrollarse la vida. Pero no solo han sido descubiertos estos volcanes o chimeneas submarinas en este lugar, sino que se han encontrado y que están en todos los océanos de la Tierra, y que varían las propiedades del agua que es emitida. En todos estos lugares han sido encontrados estos primigenios microorganismos. Finalmente, las investigaciones que posteriormente se desarrollaron se centraron sobre el Pacífico Este. Tercera, teoría Yanagawa. El doctor Hiroshio Yanagawa, japonés, del Laboratorio de Ciencias de la Vida ubicado en Mitsubishi, en la provincia de Kasai, en Beijing, realizó un experimento para descubrir los orígenes de la vida a raíz del descubrimiento del Alvin. Esta es la explicación que dio sobre el experimento que realizó.
pensé en poder verificar, según los datos que actualmente se poseen de lo que fueron las condiciones primitivas, la posibilidad de si era posible que surgieran algunas formas primitivas de vida. Para ello, en mi laboratorio he formado una sopa primordial basándome en que los conocimientos han confirmado que antiguamente, primitivamente, existían en los océanos gran cantidad de aminoácidos tales como esparragina, valina, alanina y glicina. A esta mezcla que realicé le añadí agua pura. Para crear unas condiciones lo más similares posibles a la Tierra primigenia, introduje la mezcla dentro del horno de presión y la sometí a una presión y temperatura similares a las existentes en aquella época. La temperatura era de 250 grados centígrados y la presión de 130 atmósferas. Además, extraje todo el oxígeno existente e inyecté nitrógeno a presión. Mantuve esta mezcla y condiciones durante tan solo 6 horas. Después de este tiempo, con un microscopio electrónico sondeé la mezcla resultante, buscando algún rastro de mutación en la mezcla, y lo que encontré me sobresaltó. Se trataba de un microcuerpo de tan solo 2 micras de diámetro. Comprobé sus características y resultó que tenía unas propiedades muy similares a las de las membranas celulares de los organismos primigenios. Resultó que su tamaño coincidía con el de las bacterias más primitivas conocidas. Posteriormente, y con un sondeo más detallado, verifiqué que se habían generado más microcuerpos como el anterior. Ciertamente este experimento ha resultado una verdadera paradoja biológica, ya que la vida terrestre y sus formas, que dependen de la presencia del oxígeno, surgieron a partir de un medio en el cual no existía oxígeno. Cuarta, teoría Hielper. En la Antártida, un grupo de científicos norteamericanos halló cerca de la llamada Tierra de Victoria, ocultos en el interior de las rocas, en esa estación, libres de los hielos, organismos vivos. Siempre se había creído que estas zonas eran completamente estériles. Rick, voy a romper un pedazo de esta roca y te enseñaré lo que hay dentro. En el interior de las rocas, algas, bacterias y hongos vivían, causando que en las grietas donde se albergaban tomaran un color blanco verdoso por sus actividades vitales. El doctor Friedman, director de estas investigaciones, estableció un paralelismo con las condiciones ambientales de Marte, apoyando la hipótesis de que en Marte haya, incluso hoy día, posibilidades vitales semejantes a estas condiciones ambientales encontradas. Es interesante que tengamos vitaminas líquidas y que estas rocas sean como esponjas. Absorben directamente el líquido que va a la zona donde viven los organismos. Creo que lo que vamos a hacer aquí, Richard, es coger estos recipientes y colocarlos sobre la roca para hacer una especie de invernadero artificial. Si los dejamos durante 3 o 4 años, el calor generado por el efecto invernadero protegerá la roca, de modo que los organismos tendrán mayores posibilidades de crecer.
Y los organismos se introducen en la roca en finas capas. El color original de la roca era marrón, pero los organismos la hacen blanca. Incluso cuando los organismos mueren, la roca sigue manteniendo el mismo color blanco. Y estos cambios son muy característicos de los organismos. Ningún factor químico o físico podría haber causado este tipo de alteraciones claramente reconocibles. Y creemos que en Marte los microorganismos podrían haber dejado huellas similares. Y el buscar dichas huellas sería un objetivo lícito en la exploración biológica de Marte. Quinta teoría. Teoría IEVA. Investigadores del Centro de Investigación Vulcanológica de Islandia, junto con investigadores japoneses, han comprobado que del interior de los glaciares, a una distancia de la boca de entrada de más de 7 kilómetros, el agua fluye del interior de la corteza terrestre a una temperatura superior a los 40 grados. Han verificado que en el punto donde surge el manantial salen junto con el agua organismos del mismo interior terrestre, aún con el gran contraste de hallarse bajo toneladas de hielos a menos 30 grados bajo cero. Todas estas nuevas teorías han dado lugar a la concepción de una nueva teoría de la generación de la vida, una teoría oficial y actual. Oficial desde el punto de vista de que todas estas investigaciones han sido reconocidas mundialmente y acogidas como nuevos aportes fundamentales para esas nuevas teorías del desarrollo de la vida en los planetas. Y actual en el sentido de que estas nuevas teorías han promovido una seria y profunda revisión de la anterior teoría de la generación de la vida en nuestro planeta. Por tanto, en base a todas estas empíricas experiencias, podemos hacer las siguientes afirmaciones. En un medio sin oxígeno se creó una membrana celular, un vaso de vida. Progresivamente y de forma lenta se fueron acumulando en el interior de las membranas celulares primigenias sustancias tales como proteínas, hasta formarse las más primitivas formas de vida. Al tiempo había un cambio dramático en el proceso de la evolución de la vida. Progresivamente allí surgió un nuevo tipo de organismo creador de oxígeno, como un subproducto o fase intermedia de un proceso de desarrollo. Para los organismos que estaban en su entorno, basados en un medio ácido y sin oxígeno, este oxígeno producido por este nuevo organismo era un producto venenoso muy activo y se extinguieron dejando lugar al progresivo desarrollo de los productores de oxígeno que tomaron el relevo. De esta forma se llegó a los estrematolitos, productores masivos de oxígeno que se reprodujeron por todos los océanos primigenios, aportando cada vez más oxígeno a la atmósfera y los mares.
De esta manera, y ante el crecimiento sin trabas de los productores de oxígeno, las subsiguientes mutaciones utilizaron este oxígeno como combustible, llegando a producirse un equilibrio entre los organismos productores del oxígeno y organismos consumidores del oxígeno. Llegados a este punto, recupero el recuerdo del experimento en la Universidad Norteamericana de Cornell, hecho por Carl Sagan, con componentes que simulaban la atmósfera y condiciones de Titán. Hemos realizado el mismo experimento basándonos en el realizado por Miller, pero con la diferencia de que los elementos utilizados en la mezcla han sido los elementos de Titán, que es una de las lunas de Saturno, y hemos obtenido con gran sorpresa moléculas orgánicas y una serie de aminoácidos similares al experimento Miller. Básicamente, estos son los pilares necesarios para el comienzo de la vida. Ácidos en los meteoritos. Deben haberse producido reacciones químicas similares en millones de otros mundos en la galaxia de la Vía Láctea. Igualmente recupero el recuerdo del realizado mucho tiempo antes por Stanley Miller con la ayuda de Harold Urey. El concepto y la realidad de la vida que se pensaba que era un suceso muy difícil de producirse en aquellos tiempos cambió radicalmente, cuando los científicos Stanley Miller y Harold Urey decidieron intentar crear vida en un laboratorio. Esta fue la experiencia. Este experimento dice que el concepto y la realidad de la vida, que se pensaba que era un suceso muy difícil de producirse, solo y exclusivamente de planetas con condiciones semejantes a las de la Tierra, ha caído por su propio peso. Este concepto de vida cayó estruendosamente cuando dos químicos, hace ya más de 35 años, que pertenecían a la Universidad de Chicago, realizaron el experimento que se llamó posteriormente Miller. Estos científicos eran Stanley Miller y Harold Urey. Fueron tachados de locos cuando dieron a conocer su intención de crear vida en un laboratorio. El proceso era, como concepto, muy básico, y por ello se llevaron el abucheo de una gran parte de la comunidad científica. Se trataba de verter en un amplio matraz de cristal completamente esterilizado una mezcla venenosa para cualquier ser vivo que se conozca. Esta mezcla estaba compuesta por hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua. A esta mezcla se la definió como la sopa primitiva. La intención era emular las proporciones atmosféricas y condiciones de hace unos 3.800 millones de años, a un nivel menor, y comprobar qué es lo que sucedía posteriormente. El siguiente paso era sellar herméticamente el recipiente, habiendo conectado primero a unos dispositivos que emitían unos rayos semejantes a los de aquella primitiva atmósfera terrestre. Entonces desencadenaron una tormenta eléctrica. Al cabo de 2 semanas de tormenta y debido a ella, así como a los continuos burbujeos, esa mezcla empezó a tomar un color oscuro. La sorpresa después de abrirlo fue grande al comprobar la densa sopa y sobre todo al analizar que estaba compuesta por moléculas orgánicas, definidas como moléculas de la vida. Durante este proceso se habían desarrollado 20 aminoácidos indispensables para la vida. Quiero continuar con otras teorías que han sido realizadas y que contienen una importancia mayúscula porque están basadas en las condiciones del espacio exterior.
son las siguientes. Primera, teoría Morne. Astrónomos de la Unión Europea tomaron imágenes de las nebulosas de Orión y, variando la longitud de onda, consiguieron esta imagen que ha impresionado a todos los astrónomos cuando comprobaron que, habiéndola tomado en una longitud de onda de 1,3 milímetros, evidencia una gigantesca cantidad de moléculas orgánicas. Estas moléculas contienen carbono, el elemento básico de lo que los seres humanos entendemos como vida biológica. Fueron detectadas gracias a la radiación infrarroja que emiten. No son vida en sí mismas, pero son los cimientos de la vida. Segunda teoría. Teoría Agumé. Muchos son los museos en el mundo que contienen meteoritos, pero solo unos cuantos están catalogados como los mejor abastecidos. Uno de ellos es el Museo de la Ciudad de México. Este contiene una de las mayores colecciones de meteoritos caídos a la Tierra. Otro museo es el Museo Fiyi de Chicago. Contiene una de las más complejas colecciones de meteoritos. Entre ellos se encuentra el meteorito Murchison. Cayó en Australia en 1969. En el análisis que se realizó sobre él, los científicos quedaron asombrados, puesto que hallaron gran cantidad de proteínas. Las proteínas son definidas como el principio inmediato cuaternario básico. Esto es porque están constituidas principalmente por carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Intervienen en su constitución los 21 aminoácidos. En sí, las proteínas, la función que realizan es de naturaleza plástica e integran la mayor parte de los organismos vivos. Sin embargo, son también un alimento. Cuando existe demasía en proteínas en un organismo vivo, estas se oxidan y producen la energía necesaria para revitalizar este organismo. Pero, ¿cómo llegó el agua al interior de los meteoritos? Una de las hipótesis es que cuando se enfrió el sistema solar, esta agua quedó presa en su interior. Tan significativo como el hallazgo de proteínas fue el descubrimiento de que contenía grandes cantidades de agua.
Los análisis que se realizaron fueron muy importantes para comprender el nacimiento de nuestro sistema solar y también el origen del agua en él y en los planetas, sobre todo en la Tierra. En un laboratorio de analítica en la Universidad de Beijing se extrajo cuidadosamente el agua del interior del meteorito Murchison. Fue calentado a más de 800 grados centígrados. Al cabo de un minuto, el vidrio se enturbia. El agua comienza a evaporarse. De esta manera, el agua que durante millones de años estaba encapsulada en su interior se condensa y sale. De esta manera, quedó demostrado que los meteoritos al chocar con los planetas evaporaban el agua que en ellos estaba contenida, liberándola, y al recondensarse quedaban sobre la superficie de los planetas en distintas cantidades, dando de esta manera lugar al ciclo del agua: hielo, agua, vapor. Un ciclo planetario interminable.
Tercera teoría, teoría BAP. En la Universidad de Johannes Gutenberg se puso a prueba la teoría biológica convencional que siempre ha creído que las células biológicas en el vacío se rompían y por lo tanto era imposible que en el vacío pudiera existir forma biológica alguna. El Dr. Doss estaba a cargo de este experimento. Por este motivo expusieron a unas determinadas células biológicas al extremo ambiental del vacío absoluto. Se creó por ello una cámara hiperbárica para crear el vacío absoluto. Las células vivas fueron puestas en el interior de esta cámara. El experimento duraría 6 meses completos en estas condiciones. Una vez evacuado todo el aire, la presión atmosférica se reducirá a 0, condición esta que corresponde al vacío absoluto. Durante los 6 meses se extrajeron cíclicamente muestras para comprobar en cuál estado se encontraban las células. Sorprendentemente, el 90% de ellas estaban vivas y al final de los 6 meses, más de 2/3 estaban intactas y vivas. Este experimento demostró que hay células que, habiendo nacido en ambientes con oxígeno y presión atmosférica, sobreviven a largas exposiciones en el vacío absoluto, sin obviar el hecho de la ausencia completa de luz. De acuerdo con nuestros resultados experimentales, esta forma de vida puede ser capaz de sobrevivir en el espacio vacío durante meses e incluso durante años. Este es un hecho sorprendente. Es cierto que dichos microorganismos perecerían en el intervalo de unos pocos minutos en el espacio cósmico si fueran directamente expuestos a la luz del Sol. Sin embargo, se espera que esa forma de vida sobreviva durante un periodo de tiempo considerable si es envuelta y protegida por polvo. Me gustaría suponer que una forma de vida existe y se mueve en el vacío del cosmos. Es importante no olvidar el último razonamiento que hice en el apartado del planeta Mercurio con respecto a los planetas mismos, sus características comunes y personales, y también las últimas preguntas que les cuestioné y que nuevamente les repito. ¿Se puede hablar entonces de conductas planetarias, de instintos primordiales, de códigos de conductas planetarias? ¿Cuáles serían las herramientas que les servirían? Todo este desarrollo es vital para entender los nuevos conceptos biológicos o la nueva terminología y proceso de lo que realmente es la vida. Hemos hablado de conducta, instinto, código, pero recordemos qué significa cada uno de ellos. Conducta es el porte o manera con que los seres vivos gobiernan su vida y dirigen sus acciones. Instinto es el estímulo interior que induce a los seres vivos
a acciones encaminadas a la propia conservación o a la reproducción. Código es el conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia. Si extrapolamos estos conceptos hacia las naturalezas planetarias que anteriormente hemos visto, podemos entender que confluyan positivamente, ya que todos los planetas tienen una conducta común, que está reflejada en sus movimientos de traslación y de rotación, y que se han definido como leyes generales de gravitación y movimiento. Estos movimientos, a su vez, respetan un código, o un conjunto de reglas o preceptos astrofísicos que los ordenan de una manera instintiva a través de un estímulo interno que les induce a unas acciones encaminadas a la propia conservación. De hecho, cada planeta ocupa un lugar determinado según su masa y volumen, acorde a un código concreto, manteniendo su propia e inherente biología más o menos densamente material. En base a esta extrapolación, se puede establecer que todos los planetas nacen para manifestar, y de hecho así lo realizan, una determinada idea solar, o si se prefiere, característica solar, del mismo Sol del cual surge. Están unidos por unas características comunes, astrofísicas, que los mantienen dentro de un determinado orden y dentro de un determinado desarrollo, dirigido e impuesto por el Sol, alrededor del cual se mueven. Cada uno de ellos mantiene unas características propias que les sirven de patrón diferencial de sus naturalezas planetarias con respecto al resto de los planetas, y que gracias a la ley del creacionismo van dirigidas a desarrollar formas biológicas naturales que se crean bajo una conducta común planetaria. Se pueden definir como conductas propias planetarias que desarrollan a través de sus propios códigos inherentes, dentro de sus naturalezas, y gracias a la ley del creacionismo, dirigida e intervenida por sus fuerzas y energías planetarias, que se manifiestan apoyadas en sus herramientas geológicas, y sobre todo a sus instintos bioquímicos, que producen las mutaciones necesarias para dar lugar, antes o después, a la manifestación de la vida. Esta manifestación de la vida puede estar sujeta a distintos factores de materialidades, de tangibilidades, desde las más densas hasta las más sutiles.
este instinto primordial bioquímico constructor puede llevar, si el equilibrio planetario y espacial lo permite, a desarrollar dentro de su naturaleza química biológica y gracias a la voluntad de selección natural ecológica o instinto selectivo ecológico planetario, a seres biológicos complejos que sean adecuados para contener y desarrollar la inteligencia o espíritu. Todo esto sería directamente influido por el dinamismo solar a través de sus ondas electromagnéticas, o dicho de otra manera, a través de la energía luz que emana. Por tanto, se puede hablar concretamente de códigos, comportamientos y conductas de los planetas. En este punto surge de nuevo la pregunta: ¿pero qué es la vida? Recordemos lo que al principio el doctor Severo Ochoa decía. La vida. Sabemos cómo funciona la vida. Conocemos su maquinaria, que es pura fisiología y química. Pero saber qué es la vida, cómo se originó, quién dio esa capacidad, creo que no lo abarcaremos jamás. Dinamismo vital es, pues, toda actividad innata propia de una macro o microestructura que se diferencia de otras actividades inherentes a otras macro o microestructuras, estableciendo unos parámetros diferenciales de tiempo y espacio y compartiendo una serie de normas existenciales eternas, pero mutantes, que gobiernan, instruyen y determinan todo el universo manifestado y todo el universo no manifestado.
¿Se puede decir acaso que un átomo está muerto? Y sin embargo se mueve. ¿Se puede decir acaso que una partícula, por muy pequeña que ésta sea, está muerta, no tiene vida? Y sin embargo se agrega a partículas compatibles y no se agrega a partículas incompatibles. Todo esto sucede en toda escala microfísica o macrofísica, en diferentes dimensiones espaciotemporales y con distintas tangibilidades materiales, más densas o menos densas, incluso invisibles, pero no por ello inexistentes. Y todo esto sucede bajo la influencia de la potencia eterna y mutante de la energía luz. ¿Cómo sucede esta influencia? ¿A través de qué medios realiza el Sol esta influencia? Estas preguntas nos introducen directamente en nuestro siguiente y último tramo de este viaje por el cosmos. Nos adentramos ahora en el Sol más cercano y más unido a nosotros, que influye determinantemente en todo el sistema planetario que hemos visto de una manera general. Para una inteligencia que conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y la respectiva posición de los seres que la componen, en el caso de que fuera bastante profunda para someter todos estos datos al análisis, abarcando en la misma fórmula los movimientos de los grandes cuerpos del universo y del átomo más ligero, nada sería incierto para ella, y así el futuro, como el pasado, estarían presentes en sus ojos. Esta inteligencia a la que alude Laplace sería indudablemente y absolutamente omnisciente, omnipresente y omnipotente.